Pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor y les agradecemos que nos sigas, ¿verdad? Que nos compartas este podcast y darle un like a nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete y de esa manera podemos seguir compartiendo. Entrando a Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor Luna, la sección Pregúntale al Pastor nos ha estimulado como comunidad al estudio de la Biblia y esto nos ha bendecido de manera especial. Ahora nos gustaría preguntarle, ¿cuál es la diferencia doctrinal entre católicos romanos y cristianos evangélicos protestantes? Mi nombre es Jorge Arturo Miranda de Fort Worth, Texas. Le agradecemos sus atenciones, le enviamos un fuerte abrazo y nuestras oraciones, Dios me los siga bendiciendo. Pues muy bien. Yo le quiero agradecer a los amados de Fort Worth, en especial a Jorge Arturo Miranda. Gracias por la confianza, gracias por la pregunta. Y pues nos vamos inmediatamente a tu pregunta. Y te quiero dar cabal respuesta. Y tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia doctrinal entre católicos romanos y cristianos evangélicos protestantes? Bueno, hay muchas y muy importantes y marcadas diferencias entre católicos romanos y evangélicos protestantes. Aunque ha habido algunos intentos a lo largo de muchos años de encontrar un terreno común entre católicos y protestantes, el hecho es que las diferencias prevalecen y creo que van a prevalecer y jamás se van a unir. Porque son muy importantes y en la actualidad como lo fueron al principio de la Reforma Protestante en el siglo XV y siglo XVI. A continuación, compartiré un breve resumen de algunas de las diferencias más importantes, aunque son mucho más, yo voy a tocar 6 solamente, que hacen que sea prácticamente imposible que ambos grupos religiosos puedan ser una sola iglesia. Esas diferencias doctrinales las marca una de la otra la Biblia como la norma y referencia para sus creencias y conductas. La primera diferencia, y una de las primeras y mayores diferencias entre el catolicismo romano y el protestantismo evangélico, es el hecho de la suficiencia y autoridad de la Escritura. Nosotros los protestantes evangélicos creemos que solo la Biblia es la única fuente de revelación especial de Dios a la humanidad. Y como tal, nos enseña lo que es necesario para nuestra salvación del pecado. Los protestantes evangélicos vemos a la Biblia como la norma por la cual todo el comportamiento cristiano debe ser medido. Esta creencia es comúnmente conocida como sola escritura y es una de las 5 solas, y sola viene del latín solamente, que surgió en la Reforma Protestante en el siglo XV como resultado de las diferentes e importantes doctrinales entre católicos y protestantes evangélicos. Mientras que hay muchos versos en la Biblia, o versículos, o verdades que establecen su autoridad y su suficiencia para todos los asuntos de la fe y la práctica, y creo que uno de los más importantes es 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Los católicos romanos, por otro lado, rechazan la doctrina de sola escritura y no creen que solo la Biblia sea suficiente. Ellos creen que la Biblia, el magisterio y la tradición del sagrado catolicismo, estoy hablando del romano, son igualmente importantes para el cristiano. Muchas doctrinas romanas católicas, tales como el purgatorio, rezar a los santos, adorar o venerar a María,
la Inmaculada Concepción, la Ascensión de María, rezar y pedir a los santos muertos y a María, la famosa Mariología y todas las cuestiones que tienen que ver con la doctrina mariana, la salvación, que según la Iglesia Católica consiste en gracia más obras, la transustanciación del pan y vino en la Eucaristía o Cena del Señor, etcétera, etcétera, tiene poca o ninguna base en la Escritura y están basadas únicamente en las tradiciones católicas romanas. Esencialmente, la Iglesia romana niega la sola Escritura y su insistencia en que tanto la Biblia como su sagrada tradición, y lo pongo entre comillas, son iguales en autoridad y subestiman la suficiencia, autoridad y unidad de la Biblia. La visión de la Escritura está en la raíz de muchas, y si no, pienso que todas las diferencias entre católicos y protestantes. Bueno, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, otra gran diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, es sobre el oficio, autoridad e infalibilidad papal, que es uno de los principales obstáculos para un acercamiento protestante a la Iglesia Romana Católica. De acuerdo con el catolicismo, el Papa es el vicario de Cristo, y un vicario es un sustituto y toma el lugar de Jesucristo como la cabeza visible de la Iglesia. Como tal, él tiene la habilidad de hablar ex cátedra, es decir, con toda autoridad sobre asuntos de fe y la práctica, y cuando él lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles, es decir, que no pueden caer en error, inapelables, porque están exentas de error. Y como es infalible, son obligatorias sus enseñanzas sobre los católicos romanos, como si fuera Jesús en lo personal dando mandamientos. Por otra parte, los protestantes evangélicos creemos que ningún ser humano es infalible y que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Los cristianos evangélicos protestantes, como muchos nos dicen, no creemos en el Papa, no reconocemos su autoridad y menos su infalibilidad. Los cristianos evangélicos creemos que el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios, y que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y Cristo gobierna, ejerce dominio en su iglesia hasta la segunda venida del Señor Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza las Sagradas Escrituras, la Biblia, 66 libros, para enseñar, corregir, redarguir, reprender, edificar, consolar a los santos para la obra del ministerio. Y que por supuesto Dios levanta a hombres como pastores y maestros que sirven en sus congregaciones para impartir la palabra del Señor. Pero la autoridad siempre está en la palabra de Dios, nunca en el hombre. Por lo tanto, es imposible que un protestante evangélico arraigado en el conocimiento de la palabra de Dios sea o se convierta al catolicismo romano. ¿Por qué? Porque no creemos en la estructura petrina que rige la Iglesia romana. Esa estructura que está compuesta por el Papa y por el Magisterio, es decir, por los obispos colegiados, para nada creemos en ese tipo de gobierno. Siendo que Cristo es la única cabeza de la Iglesia y que su vicario en este momento es el Espíritu Santo de Dios, no el Papa ni el Magisterio, sino en el Espíritu Santo de Dios es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, puedo decir que los protestantes evangélicos no creemos que la autoridad de la Iglesia no viene de la sucesión apostólica, sino que se deriva de la palabra de Dios. El poder espiritual y autoridad no descansa en las manos de hombres comunes, sino en la misma palabra de Dios registrada en la Escritura. Por otra parte, el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica puede correcta y propiamente interpretar la Biblia. Nosotros los evangélicos protestantes creemos que la Biblia enseña que Dios envió al Espíritu Santo para morar dentro de todos los creyentes nacidos de nuevo, que nos capacita
para comprender el mensaje de la Biblia. Esto es claramente visto en lo que dice Juan 16 y 17, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. También en Juan 14, 26, que me habla del Espíritu del Consolador que el Padre va a enviar y que nos va a enseñar todas las cosas. Y 1 Juan 2, 27, que nos habla sobre que la misma unción nos enseña todas las cosas. Mientras el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad, el poder para interpretar la Biblia. El protestantismo evangélico reconoce la autoridad bíblica del sacerdocio de todos los creyentes y que los cristianos individualmente pueden confiar en el Espíritu Santo para la guía, para la lectura, para la interpretación misma de la Biblia. Ese es el punto número 2. El punto número 3, otra marcada diferencia, una tercera diferencia mayor entre el catolicismo y el protestantismo es el cómo uno es salvado. Otra de las 5 solas de la Reforma fue sola fide, solo fe, con la afirmación que la doctrina bíblica de la justificación es solamente por gracia, a través solamente de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Efesios 2:8, del 8 al 10, nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Sin embargo, de acuerdo con el catolicismo romano, el hombre no puede ser salvado solamente por la fe en Jesucristo. Ellos enseñan que la doctrina católica romana de la salvación, aparte de la gracia, son los 7 sacramentos, los cuales son bautismo, confirmación, penitencia, comunión, que es la Eucaristía, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Los protestantes creemos que con la base de la fe en Cristo solamente los creyentes son justificados por Dios, porque todos sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz y su justicia es imputada a ellos. De acuerdo a Tito 3:5, que nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Es decir, Dios por medio de Cristo y solamente por él es que nos salva. Nos quita todo nuestro pecado, nos limpia totalmente con su sangre preciosa. Además de quitar todos nuestros pecados, nos da su perfecta justicia por medio de Cristo. Este hecho se le conoce como la doble imputación. Nosotros ponemos nuestro pecado en Él y Él pone su justicia en nosotros. Los católicos romanos, por otro lado, creen que la justicia en Cristo es impartida al creyente por la gracia a través de la fe, pero en sí misma no es suficiente para justificar al creyente. El creyente debe completar la justicia que Cristo le impartió con obras meritorias. Esa es la tercera y gran diferencia. La cuarta diferencia, los católicos y protestantes también difieren en lo que significa ser justificados ante Dios. Para el católico, la justificación involucra el ser hecho justo y santo. Ellos creen, o sea, los católicos, que la fe en Cristo es solo el principio de la salvación y que el individuo, la persona, debe construir sobre ellos las buenas obras, porque el hombre tiene que merecer la gracia de la justificación de Dios y la salvación eterna. Oigan, amados, si se merece no es gracia, es obra. Desde luego, esta opinión de la justificación contradice
la clara enseñanza de la Escritura en pasajes tales como en Romanos 4, del 1 en adelante al 12, no va a leer todo eso, que dice la Escritura en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Punto. Y en Tito 3, 4, 5, que nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Punto. Así como muchos otros versículos hay. Por otra parte, nosotros los protestantes evangélicos distinguimos entre el hecho único de la justificación, cuando somos declarados justos y santos por Dios, basados en nuestra fe en la expiación de Cristo en la cruz, y la santificación, que es el proceso evolutivo de ser hechos justos, va a continuar a través de nuestra vida en la tierra, a través de la renovación de nuestra mente, es decir, a través de conforme la palabra nos va limpiando. También nosotros reconocemos, los protestantes, que las obras son importantes y que las buenas obras son el resultado o el fruto de la salvación, pero nunca la razón de ellas. Es decir, que las buenas obras son el resultado de ser salvos y no las buenas obras son el medio para ser salvos, que es la diferencia. Así que los católicos mezclan la justificación y la santificación juntas dentro de un proceso evolutivo, el cual conduce a la confusión acerca de cómo uno es salvo. Meten los tamales de chile con los de mole y entonces para saber qué quieren decir. El cuarto punto de las diferencias entre católicos y evangélicos, no creemos en la mariología. Por ejemplo, el Papa Francisco, algo que hace, quiero que observen ustedes, siempre al final de sus homilias, casi siempre levanta una oración a María. También los católicos oran diariamente a María y arranca diciendo: Dios te salve María, llena de gracia. Con el respeto, de veras, con el respeto, porque todas las personas tienen derecho a creer lo que quieran creer. De nuestros amigos los católicos, ellos están orando a una mujer difunta, cuando la palabra de Dios dice en Deuteronomio 18, en el versículo 11, no haya ni quien consulte a los muertos. Y la otra amonestación de orar a los muertos se encuentra en primer libro de Samuel 28, cuando el rey Saúl busca a la divina para invocar y consultar a Samuel, que había muerto ya, y Dios se enoja cuando Saúl invoca a Samuel, que había muerto. Eso es consultar a los muertos. No debemos hablar y mucho menos orar con los muertos, porque eso es aberración a Dios. El famoso rezo o la oración, el Ave María, en una de sus partes dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Quiero analizar esa parte. Los católicos se están dirigiendo a María en oración. Permítame y comento con relación a esa práctica religiosa de la Iglesia Católica, que es uno de sus fundamentos, que no estamos de acuerdo, por supuesto, en nada. Ellos se están dirigiendo a una mujer difunta, que ya es pecado, como lo mencioné. 2, ellos se están dirigiendo en oración a María. Este acto hace que le atribuyan funciones divinas a María, porque la oración es un acto de adoración y no de veneración, como ellos dicen en su catecismo. Cuando ellos invocan a María en oración, ellos están deificando. ¿Y qué significa deificar? Están considerando a María como un Dios. Y si María estuviera viva en la tierra en este momento, no daría crédito al fenómeno de millones y millones de católicos que le refieren en adoración alrededor del mundo, a través de estar orando a ella. No lo podría creer de veras. Los católicos oran mal
Y la Biblia nos enseña a orar al Padre en el nombre de Cristo y la guía y en el poder de su Espíritu Santo. Además, si le están diciendo a María, ruega por nosotros pecadores, sutilmente están poniendo en duda la obra sacerdotal de Cristo, ya que la Iglesia Católica no cree en la suficiencia sacerdotal de Cristo. Invariablemente tienen que levantar a otros intercesores entre Dios y los pecadores. Este evangelio, según Roma, no es el evangelio de Pablo, y Pablo dijo en Gálatas 1, 7 al 10, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo predicó el evangelio por fe y para fe, punto y aparte. Sexta y última diferencia. Esta sexta diferencia es una diferencia mayor entre católicos y protestantes, que tiene que ver con lo que sucede después de que el hombre muere. Mientras ambos creen que los incrédulos pasarán una eternidad en el infierno, hay unas significativas, importantes diferencias sobre lo que sucede a los creyentes. De sus tradiciones eclesiásticas y su dependencia de libros no canónicos, los católicos han desarrollado la doctrina del purgatorio. El purgatorio, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, están no enteramente libres de faltas veniales o no han pagado totalmente la satisfacción debida a sus transgresiones. Por otra parte, los protestantes evangélicos creemos que a causa de que somos justificados por la fe en Cristo solamente y que la justicia de Cristo es imputada a nosotros cuando morimos, iremos directamente al cielo para estar en la presencia del Señor, como lo dice 2 Corintios 5 del 6 a 10. Así que vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Punto. Y Filipenses 1:23, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y aún más, desconcertantemente acerca de la doctrina católica del purgatorio, es el hecho de que ellos creen que el hombre debe y aún puede pagar o hacer satisfacción por sus propios pecados. Es todo en vida, amados. Esto es un malentendido de la enseñanza. La enseñanza enseña que el hombre es justificado por la fe en la obra que hizo Jesús en el Calvario. Nosotros somos salvos simplemente por lo que Jesús hizo en el Calvario. Nosotros no creemos de que todavía el hombre puede ser limpiado después de la muerte. Esto es en tierra. Como lo dice, ¿verdad? La Escritura en varios versículos, en Romanos 3:25, Hebreos 2:17, 1 de Juan 2:2, 1 de Juan 4:10. Nuestras obras de justicia no pueden añadir nada a lo que Cristo ya ha realizado. Todo es por fe, todo es en gracia al Señor Jesucristo. Entonces, pues esas son las diferencias y es nuestra oración que Dios abra los ojos de cualquiera que recibe este podcast. Quien esté poniendo su fe y confianza en las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues le pedimos a Dios que le abra los ojos del entendimiento y que les pueda dar esperanza en la obra que hizo Jesús. Porque dice la palabra en Isaías 64:6, que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades se las llevará como el viento. Entonces, es nuestra oración en todos, y en vez de eso, que pongan su fe solamente en el hecho de que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso por su
por nuestra propiciación o por nuestros pecados. Es a través de Jesús, como dice Romanos 3, 24, 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es mi respuesta y nuestra oración para que todas las personas que no han recibido a Jesús puedan recibir a Jesús. Así es de que oramos, como dice 2 Corintios, para que el Dios de este siglo, con D minúscula, quite la venda de incredulidad de los ojos de aquellos que no pueden ver la salvación que está en Cristo Jesús. Así es de que esa es mi respuesta a los amados de Fort Worth, ¿verdad? Y a todos los amados, las diferencias entre católicos y protestantes evangélicos. Dios les bendiga muchísimo. Comparte nuestro podcast, ¿verdad? En tus redes sociales, familiares. Visita nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, dale un clic, ¿verdad? Y comparte, y de esa manera que el evangelio se siga extendiendo. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.